Luis Alberto García, me pueden decir Alberto. Mis horarios de España son los martes de 1 a 2 y de 3 a 4 y los jueves de 5 a 6. Para los que ya vieron el curso antes, para los que ya me conocen también, hoy día vamos a ver un poco acerca de cómo se manejan las tablas y los gráficos, y si es que les está yendo bien, empezamos a ver ya un poco más algunos problemas. ¿Okay? La idea es que todos acá se sientan lo suficientemente cómodos usando sus tablas y leyendo gráficos, porque si no lo están, el resto del curso no le van a pasar bien. El tema de tablas es lo más básico y de eso va a depender su éxito, si quieren, en los demás hijos. Así que nada, ¿quiénes ya llevaron el curso antes? ¿O quiénes están llevando el curso por primera vez? Ya. Entonces, ¿todos ustedes ya han estado alguna en España antes? Algunos sí, otros no. Ayer. ¿Y a quiénes es su primera en España? ¿Han resuelto problemas antes? ¿Solo echáis? Solo echáis. Ya pues. Entonces, digamos simple. ¿Quiénes acá, cuando les he mencionado la palabra tablas termodinámicas, no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Ya. Pues tampoco. Estas son las tablas. Están en un documento en Canvas. En verdad, si coges el Shapiro, te vas a la última página y también están. Básicamente, son tablas de propiedades de las sustancias que se van a trabajar en el curso. Es súper importante que conozcan sus tablas. Si quieren, las pueden imprimir así. Hay gente que les imprimía y les pegaba lengüetas para separar agua, amoníaco, refrigerantes. Hay gente que las imprimía en una hojita y las doblaba a la mitad. En verdad es lo que más les acomoda. Yo prefiero de ese tamaño porque en un examen es más fácil buscar acá, puedes leer todas las cosas. Y especialmente en la última parte hay figuras, y si esto no lo tienes en grande, al final créeme que leerlo en chiquito es bien imposible. Así que nada, ¿qué han visto en clase? ¿Han tenido clases? Sí. ¿Y la semana pasada? Hasta hoy día deberían haber visto sistemas abiertos, cerrados y aislados, ¿no? Todo eso, todos lo tienen claro. Alguien que tenga dudas acerca del tema. Todos saben que es un sistema. Todos saben que si no dibujan un sistema en el examen le ponen 0. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a comenzar un poco con los gráficos. Oye, ¿tienes un lapicero de Excel? Gracias. Ya. Chicos, comenzamos. Para los nuevos que han llegado, la sesión se la voy a tomar dentro de un rato. Mi nombre es Alberto y yo estaría los martes y los jueves. Entonces, acá hay dos gráficos, ¿ya? Estos dos gráficos, por lo menos los primeros dos hitos, las primeras dos partes del curso, son los gráficos más fuertes que pueden utilizar. Recién en la última parte van a empezar a ver otros gráficos. Pero de estos gráficos puedes tú sacar lo que se llama estados. ¿Todos aquí saben lo que son los estados? Sí, no, tal vez. ¿Qué es un estado? Ya. ¿Todos lo escucharon? Sí, no, tal vez, chicos. ¿Quieren que les pregunte por internet cómo vamos a hacer?
¿Todos escucharon lo que dijo? Ya. Entonces, ¿qué dijo? Son las propiedades efectivas. Ya, El sistema, entonces, por ejemplo, imagínense este gráfico, no lo van a ver mucho, pero este gráfico se llama... Perdón. No, pero imagínate que... ¿A alguien le parece conocida esta forma? ¿La han visto antes? ¿Dónde la han visto esta forma? Ya, en el Yachay, ¿qué representaba esta forma? Nadie tiene ni idea de qué representaba esa forma. La división de los estados, ya es. Entonces, si no que te ponían sólido, líquido, gas, esas cosas, ¿no? El caso es que, ¿cómo funciona entonces? ¿Dónde va sólido, dónde va líquido, dónde va gas? ¿Se acuerdan? Ah. Ya, entonces, acá hay una cosa rara que se llama fluido supercrítico. Pero, estos son los estados. Sí, todo el mundo de acuerdo. Ya no. Lo primero que van a llegar a termo, los que lo enseñan por primera vez, eso es lo que a todo el mundo le enseña en su colegio, los estados de la materia. No son estados, per se. Estos son lo que en termodinámica le llamamos fases. Una sustancia puede estar en su fase sólida, en su fase líquida, en su fase gaseosa. En este punto puede coexistir en las tres fases. Dentro de esta línea puede estar en una mezcla de estas dos fases, sólido-líquido. En esta línea está en una mezcla sólido-gaseoso y en esta línea está en una mezcla líquido-gaseoso, ¿no? Los estados son un poco más etéreos, son algo así. Este punto es un estado. Este punto, dentro del espacio, dentro de la superficie termodinámica, está asociado con dos valores, digamos. Con todo esto. Y con estos dos valores y este punto yo debería poder determinar el estado, ¿no? O sea, su fase es gaseosa, pero su estado es... el líquido comprimido, vapor sobre. No, esa es la fase, normalmente. O sea, fase vapor sobrecalentado, fase líquido comprimido, sólido subenfriado, esto le dicen. El estado es más un poco como esto de acá. Tienes una temperatura T1 y una presión P1. Ahora, ¿de dónde viene esto? Este es el primer gráfico, presión-temperatura. Casi no lo ven porque no es tan útil, pero eso nos lleva a los otros dos gráficos. El presión-volumen específico y el temperatura-volumen específico. Normalmente cuando ven estos gráficos ven esta campana. Y en esta campana tienes digamos, líneas que son rectas y todas estas cosas, ¿no? Ya, ¿de dónde viene esa campana? Si yo les dijera, ¿dónde está la campana en este gráfico? ¿Por qué no hay campana en este gráfico? Está bien, lo que ustedes han dicho está perfecto. La campana, usualmente la que dibujamos en el gráfico es presión, volumen específico, temperatura, volumen, es esta línea acá. Este gráfico es como mirarlo de costado. La campana solo es una línea. Ahora, a veces es un poco difícil imaginárselo en 3D. De repente dentro de un rato proyecto una imagen, pero es importante que se hagan la idea de que
Esto de aquí es mirar la imagen desde un lado, esto es mirarla desde el otro y esto es mirarla desde el otro. En una le estás mirando desde arriba, el otro desde la izquierda y el otro desde el frente. Ahora, ¿por qué es importante? Usualmente cuando dibujamos presión y temperatura, tú tienes una cosa así, ¿no? Acá tienes líquido, acá tienes vapor sobrecalentado y acá tienes mezcla, ¿no? Líquido, mezcla. Nuevamente, es importante que sepas, o sea, yo acá tengo P1, T1. Este estado es un puntito nomás. Eso es un estado, lo demás son fases. Si yo quiero ubicar este estado en otro gráfico, ¿cómo lo busco? Su fase está en gaseoso, o sea, debe estar acá. Su presión, digamos que P1 está a esta altura. Lo busco. Y luego, dentro del gráfico de presión, hay lo que se le llama isotermas. Estos gráficos, como son proyecciones, digamos, de una figura 3D, si tú los separas, es como que en este eje estuviera la temperatura. Y las líneas de temperatura van a ir subiendo así. Entonces, en el gráfico de temperatura vas a tener lo otro, líneas de presión constante. ¿Cómo se van a ver esas líneas de temperatura constante y presión constante? En presión se ven así más o menos. Y en el otro se ven al revés. Ahora, eso es solamente una línea, digamos. Esta puede ser, si quieres, temperatura T igual, ¿qué será? 50 grados Celsius, ¿no? Pero tú puedes tener otra isoterma casi, que sea T igual 30 grados Celsius, ¿no? Y lo mismo, si vas arriba vas a tener isotermas de 60, 80, 100. Entonces, en estos gráficos hay una serie de cosas que tienen que ir empezando a identificar, que les van a ayudar un montón cuando ya vayan a sus tablas. Ahorita lo primero que tienen que tener es la intuición de cómo se ven los gráficos, porque si no pueden saber cómo se comporta la sustancia, cuando vayan a sus tablas van a ver, digamos, las tablas usualmente lo que te dan son estos puntos. Pero de ahí a que tú sepas diferenciar entre si está de este lado o de este lado, te va a permitir, por ejemplo, saber si es que está de este lado, es un vapor, tú puedes ya trabajarlo con ciertas ecuaciones, ¿no? Gas ideal, te vas a las tablas de gases, pero si está de este lado y tú tratas de trabajarlo con gas ideal, nunca te va a salir. Estás trabajando un líquido con ecuaciones que no le corresponden. Entonces es importante, por ejemplo, verlo de esta forma. Si yo les digo que tengo una sustancia a una temperatura de 30 grados, esa sustancia tiene que existir sí o sí dentro de esta línea de 30 grados. Si tú la ves en tu gráfico de presión, volumen específico, y te digo que está a una presión P1, ¿en qué estado está? ¿Dónde está el puntito? Ni siquiera, ¿en qué fase está? Piensen en este gráfico. Tiene que estar en esta línea y tiene que estar a una presión P1. Ya, líquido, pero... líquido es todo esto. En la intersección, ¿no? El estado está en la intersección de las dos curvas, si quieres. Así es con todos los estados. Y eso nos lleva al principio de estados. En termodinámica, el principio de estados indica que tú puedes definir un estado a partir de dos propiedades independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me das una propiedad como por ejemplo la temperatura y otra propiedad como la presión, y estas no dependen la una de la otra, ya me definiste el estado, y a partir de esas dos propiedades yo puedo ir sacando lo demás, su volumen específico, entropía, entalpía, energía interna. Todo lo puedo sacar de solo saber dos propiedades independientes. ¿Alguien sabe dónde, por ejemplo, podría encontrar yo propiedades dependientes? ¿Qué son propiedades dependientes?
Nadie. ¿La masa? Independientes. Sí, dependientes. O sea, si yo te digo la temperatura, también te estoy diciendo otro dato solo conociendo la temperatura. Ya, vamos a refrescarlo. Imagínense que yo les digo que el agua está hirviendo. Yo tengo acá una ollita, tiene agua, está hirviendo. Si yo les digo que el agua está hirviendo, ustedes les pregunto qué temperatura es el agua. 100 grados, ¿no? Si el agua hierve a 100 grados, está bien. Entonces, ¿a qué presión están normalmente ustedes? Una atmósfera, ¿no? Un atm igual un bar. ¿No? Entonces, si yo te digo que está a 100 grados un bar, ¿dónde se vería dentro de la campana? ¿Dónde se vería dentro del gráfico? PV o TV. Ahorita hay agua líquida, hay agua a vapor. Si hay las dos, está en mezcla. Ahora, sin embargo, si yo voy a mezcla, ¿qué pasa con la isoterma, por ejemplo, en el gráfico de presión? Es paralela, es exactamente en la misma línea que el gráfico de presión constante, ¿no? Entonces, si yo me pongo a buscar, por ejemplo, el agua en su gráfico de temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, voy a tener que el agua está en algún lugar de esta línea. Pero, por ejemplo, este punto, imagínate que esto es un bar y que esta línea sea 100 grados Celsius. ¿Este punto cumple con eso? Sí, ¿no? ¿Este punto cumple con esto? ¿Este punto cumple con eso? ¿Este punto cumple con eso? ¿Este punto cumple con eso? Todos los puntos dentro de esa línea van a cumplir con eso. En ese caso, la presión y la temperatura dejan de ser independientes. Porque si tú sabes que el agua se está evaporando y yo te digo la presión, tú tienes que poder saber la temperatura. ¿Por qué? Porque es una línea. Entonces, si yo te digo, el agua está en mezcla, se está evaporando. O sea, cuando yo les dije que el agua se estaba evaporando, todos me dijeron que estaba a 100 grados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el agua hierve a 100 grados. Cuando nosotros estamos a un bar. ¿Qué pasa si vamos a la altura? El agua hierve más rápido, ¿no? O al menos eso es lo que le dicen a todo el mundo. ¿Por qué hierve más rápido? Tiene que llegar a una temperatura menor. ¿Por qué? Porque la presión es menor. Entonces vas a estar por acá. Y vas a tener otra isoterma. Pero de todas formas no te define un estado. Cuando estás dentro de la campana, ¿qué se utiliza usualmente? Calidad, ¿no? ¿Quiénes de acá no saben qué es calidad? Ya. Se refiere a la proporción de material y gas. Es algo así. Usualmente la calidad solo funciona dentro de la campana Bueno, es y nos mezcla. va a indicar la proporción de masa de vapor versus la masa total, ¿no? La calidad usualmente la representan con una X y es igual a la masa de vapor entre la masa total. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si yo te digo, tengo agua evaporándose, ahorita estoy hirviendo agua, pero te digo que en el momento que quiero que la analices, tiene una calidad de 50%. Quiere decir que la masa de vapor y la masa de agua líquida están en iguales cantidades, ¿no? Entonces, usualmente, ¿dónde debería caer? A la mitad, ¿no? Entonces, si está a la mitad, ya sabes en qué estado está. En verdad no era. ¿Por qué? ¿Por qué no caería a la mitad? Si yo les dijera, si ahorita fuera a rayarme y decirles, no cae a la mitad, ¿dónde caería ustedes? Este es un gráfico presión, volumen específico. Yo les digo calidad 50%. Quiere decir que hay igual de masa de vapor que masa de agua, ¿no?
Ahora, este gráfico de expresión, volumen específico. 1 kilo de vapor, ¿cuánto volumen tiene? 1 metro cúbico. 1 kilo de agua, ¿cuánto volumen tiene? 1 litro, ¿no? O sea, 1/1000ª parte de 1 metro cúbico. Si yo tuviera 2 kilos de agua y estuvieran en calidad de 50%, ¿cuánto tendría? Tendría 1 kilo de vapor y 1 kilo de agua líquida, ¿no? Entonces tendría 1 kilo de vapor, que va a ser 1 metro cúbico, y 1 kilo de agua, que va a ser 1 litro. Al final tendría como 1001 litros. Y digamos de 2000. Básicamente lo que quiero que vean es que en verdad no va a estar a la mitad, va a estar un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque el volumen máximo, imagínense esto, 2 kilos de agua, ¿no? Cuando están en líquido, ¿cuánto espacio ocupan? 2 litros. Entonces en líquido, ahorita vamos a hacer una tablita, ocupan 2 litros. En vapor, ¿cuánto van a ocupar? 2000 litros. Esto, ponle que es ahora si lo dividimos todo entre la misma masa, digamos que este puntito de acá va a ser 2 y este puntito de acá va a ser 2000, ¿no? ¿Cómo es cuando tengo la mitad de vapor y la mitad de líquido? Tengo 1001 litros, ¿no? Tengo 1 kilo por 1000 y 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde cae mi puntito? La mitad es... ¿Cuánto es la mitad? 2000 menos 2, 1998, entre 2, te va a dar algo así, 999. Ya, el puntito va a caer un poquito más allá de la mitad, ¿no? En 1001. ¿Por qué? Porque los vapor ocupan más volumen, quiero decir. Todas esas cosas parecen cosas tontas, parecen cosas simples a veces, pero tienen que tenerlo claro, porque muchas veces las preguntas en los exámenes, en el mundo real, vienen así de simples, tengo una calidad de 10%, pero la calidad de 10% igual va a tener un volumen 1000 veces más grande que la calidad de 0. ¿Por qué? Porque tienes un poquito de vapor y ese vapor ocupa mucho más espacio. Y la gente, siempre que les importa el curso, la gente pierde puntos porque le dicen calidad y empiezan a medir volúmenes. O le dicen cosas así y simplemente no se dan cuenta. O sea, ahorita con 50% ya se dan cuenta que la cantidad de volumen versus la cantidad de masa ya no es lo mismo. ¿Qué pasa si les digo x igual 20%? ¿Cuál es el volumen que va a ocupar? Tengo 1.8 kilos, 1.6 kilos de agua líquida, o sea, 1.6 litros más 0.4 por 1000. ¿Cuánto es? Da como 400 algo. 401, ¿no? 401. Esto es mucho más volumen. Pero no solo eso, o sea, imagínense esto, ¿cuál es el porcentaje de volumen que ocupa el agua? El agua líquida. ¿Cuál es el porcentaje de volumen que ocupa el agua líquida de todo esto? 1.6 entre 400, ¿cuánto es? Nada, ¿no? Igual el agua es el 80% de la masa de la mezcla. Si a ustedes les empiezan a preguntar por volumen y esas cosas, no es lo mismo que calidad.
la calidad tiene que ver solamente con la masa. Así que es súper importante que este tema lo tengan claro. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta acerca de la calidad? O sea, mientras más baja en la calidad, menos vapor tienes. Menos masa de vapor tienes, pero el volumen no se comporta de la misma forma, porque el vapor siempre va a ocupar más espacio. Entonces, hasta aquí, todos más o menos están en la misma página. Ya, entonces, vamos a hacer algo. Chicos, ¿alguien tiene nota? ¿Ah? No. Vamos a hacer problemas ahora. Sí, más o menos. Saquen sus tablets, todos los que hayan traído sus tablets, saquen sus tablets ahorita. Vamos a hacer una cosa súper simple. Es importante que conozcan sus tablas. Ahorita estamos viendo gráficos acá acercándose a la campana, pero también van a trabajar con gases. Pero ahorita vamos a ver cosas acá. ¿No? La idea ahorita es hacerlo al terminar estados. Ya. Si quieren, copien esta tablita. Vamos a hacer algo súper simple. Imagínense que tienen 5 kilogramos de agua. Tienen 5 kilogramos de agua, ¿verdad? Y le están usando para hacer un ciclo. O le están usando para una serie de procesos distintos dentro de una máquina. Entonces su fluido de trabajo y esa es la cantidad que tienen. Entonces, ahorita yo les empiezo a decir, digamos, acá, en el caso, calidad. Les empiezo a decir, digamos, los estados en los que van a trabajar, ¿no? El primer estado en el que van a trabajar va a ser algo con una temperatura de 10 grados Celsius y una presión de 0.1 bar. Quiero que me determinen volumen específico, energía interna específica, entalpía y calidad si es necesario. ¿Ok? Ahora voy a empezar a llenar los demás. Ah, y fase. Me olvidaba de esto. Ya toco. Rápido. Lo primero que vean, fase. ¿Qué fase está? ¿El vapor? Búscalo por presión. 0.1 bar, 45. ¿A qué presión está? Está a una presión menor, ¿no? Está a una temperatura menor de la temperatura de saturación. Mira tus gráficos. Claro, está líquido.
Vamos a ver esto acá. Vamos a hacer... ¿Ya? ¿Quiénes ya saben la fase del primer estado? Líquido comprimido. Ya. Líquido comprimido. Calidad. Nada, no hay. Ya, sus propiedades, ¿han podido terminarlas en el primer estado? O sea, se tiene que aproximar a un líquido saturado, ¿no es cierto? Sí, cuando estás en líquido comprimido usualmente lo que se hace es aproximar el líquido saturado, pero ahorita vamos a ir más profundamente en eso. Si todavía no lo entienden, no se preocupen. Y ya, y yo no entiendo, si lo aproximas a un líquido saturado, ya lo aproximas y entonces, ¿a qué tabla vas? ¿A la grande o a la chiquita? Cuando pienses en propiedades de un material, eso es importante que lo tengan claro. No sé qué carreras están llevando cada uno, pero cuando piensen en propiedades de un material, usualmente a lo que tienes que ir es a lo más profundo del material, a las moléculas. La mayoría de propiedades del material van a ser dadas por cómo estén interactuando las moléculas entre sí. En este caso, los líquidos usualmente, si un gas, si tú tienes aire y lo metes en una agujita, cuando aprietas el aire se comprime un poco, ¿no? Entonces puedes decir que la presión te está afectando. En cambio, si tú metes agua en una aguja y tratas de empujarla pero tapas la salida, no vas a poder. Entonces no es tan compresible. Si los fluidos incompresibles, usualmente los líquidos los llaman fluidos incompresibles, la presión no los afecta tanto como la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es la energía cinética en las moléculas, ¿no? Es cómo las moléculas se están moviendo entre ellas. Entonces, cuando quieres aproximar un líquido, ¿de dónde viene la mayor parte de su energía? ¿De qué tan comprimido esté o de qué tan alta sea su temperatura? Entonces, ¿por dónde lo busco? Temperatura, ¿no? Porque eso es lo que más causa que varíe su energía. Entonces, de ahí sacas todo lo demás. Lo mismo, si te digo que no se comprime, el volumen, ¿cuál va a ser? El mismo que el de saturado. Ya, ¿quiénes han sacado la 2? ¿En qué fase está? Ya, esa está un poco fácil, pero... ¿Han sacado algo más acerca de la 2? Presión. Nada
Nadie tiene la presión de la 2. 1.014, según la tabla. 1.014. Ah, ¿tiene sentido, chicos? Lo que he escrito acá. ¿Tiene sentido? Agua a 100 grados, presión en un bar, ¿tiene sentido? ¿En mezcla? O sea, tú cuando hierves el agua, ¿hierve a qué temperatura? 100 grados. ¿Y a qué presión normalmente estás? Un bar más o menos. Entonces, ¿tiene sentido que esté en mezcla? Sí. ¿Dice 1.04 o 0? 0.14. Tienen que, siempre que vean algo, preguntarse dos cosas. ¿Tiene sentido? Y estoy haciendo el curso bien. Sí, una pregunta, ¿y cómo se hace en base a la calidad? O sea, solo tienen que buscar las temperaturas. La calidad es masa de vapor entre masa total. ¿Puedes sacar el volumen específico? ¿Cómo puedes sacar el volumen específico? ¿Tienen las fórmulas de volumen específico? Nada de eso todavía. Volumen específico es igual a B más calidad. ¿Puedes escribirlo? Por B que eso menos B. Ya, la voy a escribir ahorita, pero si no, por lo menos vayan diciéndome las fases. En el estado 3, ¿en qué fase está? ¿Nadie se acuerda de la fase del estado 3? Pero es la fase, es la parte fácil, chicos. Ya, no importa. Está bien, vamos a escribir la fórmula. Sí, está en mezcla. Hasta que funcione. Ya. Un consejo, cuando vayan a determinar estados, van a sus tablas y acuérdense bien de sus gráficos. Esta línea de acá, ¿qué representa? Presión constante. Esa línea de ahí, ¿qué representa? Temperatura constante. Entonces, solamente para hacer un pequeño ejercicio. Si yo les digo que hay un líquido, no, hay una situación, hay una sustancia que está a esta presión P, que es esta línea de acá, y está en una temperatura T sub 0, llámale esta de acá, ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde se encuentra? En la intersección, ¿no? Entonces, si ustedes van a la tabla y buscan por temperatura, están parados en esta línea. Y luego comparan con la presión. Y en la tabla de ustedes tienen algo que se llama presión de saturación, que es esta presión de acá. O esta presión de acá. ¿No? Si ustedes tienen la temperatura y la presión que les dan es más alta que esta de acá, ¿qué quiere decir? Que estás en una línea así por acá, ¿no? Porque las líneas de presión van una encima de otra. Si les dan una presión más baja, ¿qué quiere decir? Que estás en alguna por acá, ¿no? Entonces con eso más o menos determinan la fase. Una vez que han determinado la fase, lo demás ya lo pueden ir sacando. Bueno, se mezcla. Solamente por la temperatura se mezcla o porque en la tercera. Tienes volumen específico y tienes temperatura. ¿Qué pasa cuando tú buscas en temperatura, por ejemplo? Te paras en la temperatura que te di. Acá tienes un volumen específico sub 0 y acá tienes un volumen específico sub 1. Si está dentro de este rango, ¿en qué está? En medio. Si sale, si el volumen es mayor a B1, vapor, si el volumen es menor, líquido. 4, ¿qué es? ¿Seguros? 100% seguros. Sí, porque la temperatura es menor. Tengo 170 acá. Ya, piénsenlo bien. La quinta, ¿alguien la ha sacado? ¿Qué dice el 10.0? 10.02 bar.
Como de interpolación. Conozcan sus tablas. Miren, está por ahí. No he sacado nada que no se pueda ver en las tablas a primera vista. A la quinta está el líquido. Refuerza saturado. Refuerzo saturado. Ya, ¿alguien sabe en cuál está la cuarta? Una cosa es, o sea, los 5 sería vapor saturado y lo buscamos en cuál, en qué, o sea, en qué tal. El vapor saturado, las propiedades saturadas, con saturado todos entienden a qué me refiero. No, nadie. Con saturado básicamente es lo que está dentro de la línea de la campana. Ah, Si está en un puntito acá, que es el borde, o si está en un puntito acá, está saturado. Acá en el punto de más hacia pegado al líquido, que es líquido saturado. Más pegado a vapor saturado. Eso me da otra tercera línea que me puede intersectar. O sea, si yo te digo que estás en vapor saturado a un bar, tú sabes que estás a un bar y buscas la línea de vapor saturado y ya tienes tu estado. ¿y por qué los 4 son líquidos comprimidos sin temperatura? La temperatura que me da que es como menos 3.15 es menor a mi temperatura saturada en 2 bares. ¿Cuál es la temperatura? También. Está a menos 3 grados. Ah, ya, o sea, si está a menos 3 grados. Está en hielo. Es agua. Si lo pones a menos 3 grados ya se Entonces, congeló. ¿cómo sería? O sea, ¿cuál sería? ¿Qué Tienes paso una a paso? tabla de mezcla sólido-líquido. Pero ¿cómo es que en el primer caso era, o sea, está 0.1 bar, está a 10 de O temperatura sea, y ¿cuál sería la fase? Sólido. Sólido. ¿cómo me muevo en la tabla para, o sea, sacar todo eso? Estoy lleno que, por ejemplo, en la 1 era 0.1 bar a 10 grados y de ahí la han sacado el líquido y los otros, Mira tus tablas. tengo acá las tablas Tienes sus tablas, ya. abiertas. 0.1 bar. En la tabla Busca, de presión. escoge una tabla. Bueno, ahorita acá está buscando por la temperatura, que era 10 de 10 C. Ya. Tus tablas se ven así. Sí. Ya, acá encontraste tu temperatura 10 grados Celsius, ¿no? Sí. Y tienes una presión, Sí. P1. Vamos a ponerlo así como para cualquiera de esas. ¿Esto qué es? Esto representa la región de saturación. La región de saturación es esta línea dentro de la campana. ¿Ya? Todos están escuchando esto, acá sí le puede servir a cualquiera. Cuando tú buscas en tus tablas, tú puedes buscar por presión o temperatura, ¿no? Una pregunta, ¿cuál buscas primero? La que te la dan. ¿Sí? Sí, al final es cuestión de... te vas creando el instinto. Pero usualmente miras qué te dan más exacto. Presión, temperatura. Pero bueno, ya, imagínate, cuando tienes una tabla, tienes así, por presión y por temperatura. Tú buscas cualquiera, ¿ya? En este caso estamos buscando por temperatura. Encontramos nuestra temperatura 10 Celsius. Esta temperatura tiene una presión. Esta presión y esta temperatura son las que son iguales durante toda esta región de saturación. En esta línea, esa presión y temperatura son iguales. Ahora, imagínate que yo te di una sustancia que está a 10 grados Celsius y una presión P sub 0. Hay tres casos. P sub 0, caso 1, P sub 0 es igual a P sub 1. Cuando son iguales, ¿dónde está? Está en cualquier lugar de esa línea. No he determinado el estado, necesito un dato extra. Y tengo que encontrarlo para seguir avanzando. ¿Qué pasa si 2, P sub 0 es menor que P sub 1? Es un vapor sobre. ¿Qué pasa? O sea, solo pónganse a pensarlo, está ahí en esta línea. Esta es la de presión P sub 1 y esta es temperatura igual 10 grados Celsius. Lo mismo sería bueno verlo en el otro gráfico. Ya voy a dibujar el otro gráfico acá abajito. El de presión, volumen específico. Campana. Ya, digamos que esta acá es presión
P sub 1 y esto es T igual 10 grados Celsius. ¿No? Estamos claros que esta línea de acá es exactamente igual a esta línea de acá, ¿no? En ambos casos las líneas son la misma. Ya, ok. En ambos casos la línea es la misma. Entonces, si P sub 0 es igual a P sub 1, estoy dentro de esta línea, no sé nada más, necesito otro dato. Si P sub 0 es menor que P sub 1, ¿qué pasa? Vamos primero a este gráfico. Este gráfico es el de temperatura, ¿no? Entonces, sé que estoy dentro de esta línea de temperatura 10 grados, ¿no? Entonces, mi sustancia va a caer dentro de la línea negra, ¿ok? Sin embargo, mi presión P sub 0 es menor a P sub 1. Entonces, ¿qué tengo que empezar a dibujar? Tengo que empezar a dibujar las isóbaras, que son las líneas de presión constante. Esta presión era P sub 1, P sub 0 es menor, entonces la línea tiene que estar por abajo. P sub 1 está por abajo, ¿no? Este es P sub 0, P sub 1 está por debajo. No, P sub 1 es así. No, ahorita le he puesto como... perdón, al revés. P sub 1 y P sub 0, ¿no? Ya, la idea es que ven cómo esta línea va recta durante la campana y luego sigue subiendo. Mira, se intersectan acá. Vapor sobrecalentado, ¿no? Si lo vemos en el otro gráfico, ¿cómo se vería? Me dan 10 grados Celsius. Tengo que estar en esta línea de temperatura constante. Sin embargo, mi presión P sub 0 está debajo de P sub 1, porque es menor. ¿Dónde se intersectan? En vapor sobrecalentado. Así determina la fase. Ahora, en el caso 3, que P sub 0 sea mayor que P sub 1, por el mismo método puedo determinar en qué fase está. O sea, voy y digo, es mayor. Digamos que llego hasta acá, acá y acá. Se intersectan acá recién. Es líquido. Si lo busco acá, es mayor. Se intersectan acá, es líquido. Si ustedes dominan esta forma de ver la tabla y ver sus gráficos, ya va a llegar el punto en el que eventualmente no van a tener que ni mirar su gráfico, porque ya saben que si tienen una temperatura y la presión P1 que les dan es menor, P sub 0 es menor al P1 de la tabla, ¿qué pasa acá? Vapor sobrecalentado. ¿Y acá qué pasa? ¿No? Es así de simple. Si fuéramos a buscar por presión, ¿cómo sería? 2 bar y una temperatura T1. Esto es 1. Ahora, por presión, ¿cómo se ve la cosa? 2 bar T1. Mi tabla me dice, espera, esto debería ser T0, ¿no? La tabla me da mi presión en bar, mi temperatura sub 0. ¿Qué pasa cuando... No es al revés, perdón. Esto es sub 0, esto es sub 1. Ya no importa. T sub 0 es igual a T1. ¿Qué es? Mezcla. T sub 0 es mayor a T1 y T sub 0 es menor a T1. ¿Qué pasa en cada uno de estos casos? ¿Qué pasa acá? T sub 0 es mayor a T1. Piénsenlo de esta forma, chicos. Si yo tengo agua a 100 grados y un bar que está en mezcla,
esa 100 grados un bar es los datos que me daría la tabla. Si yo te digo que tengo agua a un bar y 101 grados, voy a la tabla, veo mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Ah, ya, 101 grados, ¿qué es? Vapor. Si yo te digo tengo agua a 99 grados, buscas. Ah, un bar, un bar 100 grados. Tengo agua a 99, o sea, es menor, que es líquido. Falta 10 minutos para las 2. Entonces, ¿alguien más ha podido calcular esto? ¿Tienen la fórmula para sacarlo de la...? Las fórmulas que van a necesitar son las siguientes. Están acá. ¿Todos ven esta esquina en la pizarra o lo pongo por allá abajo? Ya. Volumen específico es igual a esto aquí es lo mismo para la energía interna, para la entalpía también. Ahora, cuando tienes un líquido comprimido, el volumen específico, energía interna y la entalpía, todo en líquidos, vamos a ponerlo por acá, líquidos. Es un caso especial, por si acaso. El volumen específico es aproximadamente igual, sí. Es aproximadamente igual a lo que sería el volumen de saturación si lo buscas por temperatura, ¿no? Y lo mismo para todas sus propiedades. Esto es lo mismo para U y H. Ahora, esto es lo mismo para U y H también. O sea, cambiando las respectivas letras, ¿no? O sea, no vas a hacer la energía interna por volúmenes. Eso también con entropía, Con todo. Ahorita de entropía todavía no lo vamos a ver. Pero, para los que no saben, volumen específico es igual a volumen entre masa. Así sacan el volumen. Digamos, la relación sería el volumen específico es igual a volumen entre masa. El volumen y volumen. Y la calidad es igual a masa por entre masa total. Esto básicamente con estas ecuaciones deberían poder sacar todo. Entonces, vamos con la 1, la más fácil. ¿En qué fase está? Líquido comprimido. Entonces, ¿cómo hallamos su volumen específico? Ya, lo buscamos en la tabla de saturación. ¿Cómo lo buscamos? ¿Con 0.1 bar? No, con 10. No, con 10 grados, no ya. En 10 grados, ¿qué sale el volumen? 1.004. 0. 1.0004. Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos. Entonces, ¿el volumen total cuánto es? Entre 50. Entre 5, perdón. No, por 5. Ya, ok. Entonces, por 5 esto va a dar 5. Energía interna. No sería metros cúbicos, ¿no? Ah, sí. 42. ¿32 qué? No, 42. ¿42 qué? Ah, y luego joules entre kilogramos. Entalpía específica. 42.01. Ya, 32.01 entre kilogramos. Ahora, el segundo está en mezcla bifásica. Tienen la ecuación ahí. Tienen la calidad, ¿no? Si tienen el X, pueden calcular el volumen específico. Sí, segundo. Sí.
Mientras tanto, en sólido, no les voy a pedir que calculen en sólido, solo era importante que sepan que si está congelado está en sólido. No se descuadren, no se pongan a buscarlo en líquido, se van a demorar una eternidad. 0,8370. Sí. ¿Pero cuál? Ah, no. Esto. 0.83. Siguiente, ¿no? ¿Por 10 a la menos 3? No. Así nomás. Metros cúbicos entre O kilogramos. sí. Tenlo claro. Ahora, está acá, es vapor saturado. Deberían tener todas las propiedades, ¿no? Chicos, vapor saturado, temperatura. En que sea. ¿Los datos para sólido, o sea, no los vamos a tener? No, solamente no los vas a tener. No van a trabajar con sólidos en este curso. Lo que sí puede venir es que les pongan un estado y les pidan en qué fase está. Y se demoren 3 días y no se cuenta que es sólido. Aquí dice 0.837, ¿no? 0.837, ¿no? 0.837. Sí, a mí también me salió eso. Entonces, este vapor saturado, ¿tú lo encontraste, no? No. ¿Quién encontró el vapor saturado acá? Ah, sí, vapor saturado. ¿Quién lo encontró? ¿En cuál es? ¿En cuál tabla estaba eso? El quinto estado. 10.02 bar, 0.1941 metros cúbicos por kilogramo. 10 puntos. ¿Quiénes llegaron a encontrar esto en la tabla? ¿En qué parte de la tabla Tú está? ya. ¿En qué tabla lo encontraste? En la de temperaturas. Ah, ¿Sabes qué? tres. En la de temperaturas. Eso es importante. Yo acá les di de dato presión. Igual pueden buscarlo en la de temperatura. Si lo buscan en la de presión y lo aproximan a 10 bar, van a tener algo similar. Pero en la de temperatura está este dato exacto. Sí, 180 grados. Tienen dos tablas, acostumbren a usarlas. En un examen nos pasó que nos daban el dato de presión y nos daban una presión así raraza. Podías quedarte media hora interpolando o podías buscar en la tabla de temperatura y salía en un minuto. Pero ¿Verdad? expresión. Conozcan sus tablas. Ahorita estamos viendo solo las propiedades de sustancias puras en este régimen, que es sólido, líquido y mezcla. No, líquido, gaseoso y mezcla. Pero también tienen tablas de gases. Las tablas de gases están más al Me fondo. dijeron a 3. Si no sabes que tienes tabla de aire y en el examen te viene Está en aire, la de luego te vas a pasar media hora diciendo no sé hacer esto A y dos. luego te vas a dar cuenta que tenías una tabla con todos los datos. Es importante que lo tengan claro. Ya, voy a correr. Una pregunta, ¿cuándo vamos a usar las tablas que son como las chiquititas? ¿Qué? O sea, ya están tus tablas grandes, que son como Ya, las ya, medidas, por- y hay otras que son como que por presión y por... O sea, cuando ya buscas como que... como Sí, por sobrecalentado, cosas ahí no hay ninguna de vapor sobrecalentado, pero cuando empezamos a ver vapores sobrecalentados. Ah, ya. La mayoría de tablas son de vapor y Sí, no. La segunda hora vas a repetir lo mismo o... Disculpe, ¿cuál es su nombre? Alberto. Alberto. Yo soy Alberto, por si acaso. Bueno, que tarde. Disculpe, ahora como ya acabó esta hora, ¿va a repetir lo mismo para los que vengan después o va a continuar?